ahora la profesora Luis. Buenos días y otra vez de nuevo bienvenidos a esta casa que yo espero que sea la vuestra en breve, el año que viene, por ejemplo, ¿no? En esta ocasión tengo que contaros cómo se estructuran dos grados diferentes que son en los que tenemos responsabilidad docente. El primero es el tradicional grado en Filología Clásica y a continuación os contaré cómo se estructura el doble grado en Filología Clásica y en Filología Hispánica que tenemos vigente desde el año pasado. Esta es, como yo siempre digo, la parte más fea de la exposición. Esto es más técnico, es más bueno, pero lo soportáis con paciencia y resignación, y después ya vendrá la parte más interesante, que es la conferencia, que es lo que va a hacer que tengáis una idea de cómo es, en qué consiste investigar, por qué los que nos dedicamos a esto nos gratifica tanto, por qué nos gusta tanto y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Empezamos entonces con esta parte, con este bailar con la más fea, que me toca a mí tradicionalmente, ¿no? Sí, me espero que hay otros alumnos y al final cantaremos el Gaudeamus. O sea, después de la conferencia hay todavía alguna otra actividad lúdica relacionada con la titulación. Bueno, yo creo que ya estamos más o menos acomodados todos. El grado en Filología Clásica es un grado que se articula en 4 años. Tiene, como ya veis ahí, 240 ECTS, sea eso lo que sea, y hay 60 ECTS, sea eso lo que sea, que hay que hacer por año, ¿no? En principio, probablemente la estructura de cada año es que hay 2 cuatrimestres al año, que es la primera variación respecto al sistema de enseñanza en el que ahora estáis inmersos, que se articula de otra manera. Aquí el reparto del año está dividido en 2 mitades, y cada mitad es un cuatrimestre. En cada cuatrimestre hay que cursar unas asignaturas que en total suman 30 ECTS. En cada uno de estos cuatrimestres hay 5 asignaturas simultáneas, o sea, en cada cuatrimestre tenéis 5 asignaturas, que unas veces son la misma asignatura y otras veces son diferentes asignaturas. O sea, en total, en cada cuatrimestre son 5. En algunas ocasiones, una asignatura que se ha dado en el primer cuatrimestre se vuelve a continuar en el segundo, pero en otras ocasiones no. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que tenéis que estar preparados para que el examen final de alguna asignatura sea precisamente en el mes de febrero, finales de enero, principios de febrero. Esto es fundamentalmente, una cosa radicalmente importante porque condiciona mucho la manera de estudiar. Ahora estáis acostumbrados a que cabe mucho arrepentimiento. Podéis hacer poco en el primer trimestre, más en el segundo y bastante más en el tercero. Y a partir del año que viene ya no hay tanto arrepentimiento. Ya tenéis que empezar desde el primer momento porque en febrero, como mucho, tenéis que rendir cuenta de asignaturas y hasta septiembre no podríais volver a repetir ese examen si no lo aprobáis. Entonces, esta es una primera información que debéis procesar como información importante. Las asignaturas anuales tienen 12 créditos, las cuatrimestrales tienen 6 créditos. Porque tengáis una idea, una asignatura cuatrimestral de 6 créditos es una asignatura que tiene 4 horas de clase a la semana. Eso es un término que entendéis más. Una asignatura que tiene 12 créditos es una asignatura que tiene 4 horas de clase a la semana durante los 2 cuatrimestres. Eso es un tipo de sistema que seguro así entendéis. Si veis tal como en clásica, hay de primero a cuarto y ya os dais cuenta que en primero hay 3 asignaturas de las que tienen 12 créditos que duran primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Y fijaros, hay 4 asignaturas de las que solo duran 4 meses. O sea, hay 3 asignaturas que duran todo el año y 4 asignaturas que duran 4 meses. Ese es el reparto que tiene primero y segundo. El reparto que tienen tercero y cuarto es diferente. Hay solo una asignatura que dura el año entero. Entonces hay más asignaturas que varían. O sea, claro que en este caso, pues, hay 8 asignaturas que no coinciden entre el primer cuatrimestre y el segundo. Entonces, bueno, es algo que también hay que tener en cuenta. Las asignaturas se diferencian en asignaturas obligatorias, asignaturas optativas y además para conseguir el grado hay que hacer hay que cursar o hay que realizar 2 actividades diferentes.
Una consiste en un trabajo de fin de grado, que es un trabajo que cuenta 6 créditos, como una asignatura cuatrimestral. Es un trabajo que uno hace con un profesor concreto, sobre una materia concreta, y lo presenta en público. Es un trabajo que tiene una extensión limitada y es como una especie de ensayo de lo que va a ser después un trabajo de investigación más complicado, una tesis doctoral, etcétera, ¿no? Y hay otro módulo que hay que cursar obligatoriamente, que es que son prácticas externas, o sea, tenéis que hacer prácticas. Porque ahora está muy de moda hacer prácticas y hay que hacer prácticas, quepan las prácticas o no quepan, encajen bien o encajen mal. Entonces hay una serie de empresas y de organizaciones con las que hay conciertos y a esas empresas iríais a hacer las prácticas que tienen un valor de 6 créditos también, o sea, equivalen como a una de esas asignaturas cuatrimestrales de las que antes hemos hablado. Fijaros que en primero y en segundo todo está en rojo, o sea, todo es obligatorio, ahí no hay que elegir nada, ahí no tenéis libre albedrío ninguno. Llegáis aquí, hay que hacer esto y esto. En primero y en segundo no se elige nada, es justo como en el instituto, no se elige nada. Tenéis que hacer las asignaturas que hay que hacer y ya está. Ahora os diré cuáles son. En segundo es igual, en tercero hay una cantidad de optativas, que son las asignaturas que están en naranja, bastante grande, y en cuarto ya hay una cantidad muy grande de asignaturas optativas y muy pequeña de asignaturas obligatorias. En cuarto también está el trabajo de fin de grado y las prácticas. O sea, en principio se intenta que tengáis que elegir cuando ya tenéis más criterios para poder elegir, y se intenta que no elijáis al principio, sino que al principio pues las cosas os vengan un poco más dadas y no tengáis más que seguir la línea de lo que ya está establecido. Las asignaturas también las podemos diferenciar en asignaturas que son comunes a todas las filologías y asignaturas que son específicas de esta filología. Entonces, comunes a todas las filologías son, en primero, la lengua española, la lingüística, la teoría de la literatura, y al final, práctica y el trabajo de fin de grado, que los tenéis aquí. Y en primero y en segundo, un idioma moderno de 12 créditos. Cada vez todos somos más conscientes de que es más importante un manejo instrumental, por lo menos, de una lengua moderna. Estas dos asignaturas, que en total son 24 créditos, suponen que al final sí que se consigue un dominio realmente razonable de cualquiera de estas lenguas, y ese dominio es imprescindible para después incluso poder hacer cualquier cosa, para poder hacer un máster que capacite para la enseñanza secundaria, para todo. O sea, esas asignaturas tienen un papel instrumental muy, muy relevante. Fijaros que hay además una asignatura que es común a todas las filologías, otra más, que es la lengua clásica. Todas las filologías, todas, tienen que cursar obligatoriamente 6 créditos de lengua clásica en primero. Todas. Pueden elegir entre latín y griego, pero todas las tienen que hacer. O sea, los que vayan a hacer cualquier cosa tienen que cursar esos 6 créditos. Y los de clásicas también. O sea, los de clásicas tienen entonces 12 créditos de textos griegos, 12 de textos latinos, una lengua clásica, lengua española, lingüística, teoría de la literatura y un idioma moderno. Y en segundo curso, pues ya veis que tienen textos griegos, textos latinos, en este caso tienen sintaxis, literatura griega e idioma moderno. Y en tercero tienen textos griegos, textos latinos, fonética y morfología, es la obligatoria ahora, literatura latina y optativas. Y en cuarto, textos griegos, textos latinos y optativas. Si os dais cuenta, está marcado con un color verde de este tono, toda la zona de textos, que es realmente como el esqueleto de la titulación. O sea, lo que siempre hay, lo que hay en todos los cursos son textos latinos y textos griegos, porque esa es la columna vertebral de nuestra especialidad. Eso es lo que verdaderamente constituye el armazón de la titulación, y todo lo demás son como os podría decir, como elementos que encajan en esa columna vertebral. Eso explica la importancia que tiene. Es una titulación muy clásica de estructura, tiene las asignaturas fundamentales para un filólogo, pues literatura, pues fonética, morfología, sintaxis, y básicamente podríamos decir que es una titulación de un corte muy clásico. Se permite uno, pues quizá un poco de más libertad en la cantidad de optativas que ofrecemos. Ofrecemos optativas del área de griego y optativas del área de latín, y las optativas de las dos áreas coinciden en una proporción muy importante, pero tienen también diferencias entre una y otra,
Y las diferencias obedecen a que los intereses investigadores y el interés, diríamos, incluso de la materia, hace que no puedan coincidir siempre. Por ejemplo, hay mitología y religión. Mitología y religión está asignada al área de griego, porque los fundamentos de la mitología greco-latina son unos fundamentos que parece que entroncan más con la cultura griega, aunque tienen unas ramificaciones y unas especificaciones romanas muy importantes y muy interesantes, pero parece que lo tenemos asignado en esta zona. Y ya después veremos, por ejemplo, que la epigrafía que se da es solo una epigrafía latina, por el hecho de que, bueno, primero porque aquí en este departamento hay una tradición muy importante de investigación en epigrafía, y después porque estamos en una zona, en la Bética, con una cantidad tan importante, interesante de restos, que sería una verdadera lástima no considerarlo. Entonces, hay una serie de disparidades entre una optativa y otras que obedecen a la propia naturaleza de las lenguas en cuestión y a los intereses también particulares de este departamento, ¿no? Pero en general hay vaya a ver que hay similitudes, ¿no? Por ejemplo, hay una poesía griega, una prosodia métrica, un pensamiento griego, una historia de la lengua griega, o unos géneros literarios, una historia y civilización, y un teatro que los vamos a ver repetidos después. Las optativas, pues son, yo siempre digo, a mí, bueno, cada uno tiene aquí donde el corazón lo lleve, ¿no? A mí me lleva el corazón a más optativas de más lengua, más lingüística, y a otros les puede llevar el corazón pues a más pensamiento, a teatro, a historia y civilización. Todas tienen importancia, todas son relevantes, y esta uno las elige por lo que le parece y le gusta. A uno le puede parecer que quiere saber más de teatro griego, traducir más teatro, bueno, pues traduce más teatro, y a otro de pronto le parece que saber indoeuropeo y saber cómo se dice aquello de donde se supone que los ancestros de las lenguas estas que hablamos, pues que puede ser tan divertido, bueno, pues lo hace uno. A uno le parece que hablamos un dialecto y que a lo mejor es curioso saber que era un dialecto griego. A mí me parece que hablando un dialecto tal como el que hablamos es muy interesante tener contacto con una situación de lengua en la que se favoreció, se permitió y no se el desarrollo de dialectos diferenciados. Eso ya cada uno lo que escoge por afición, por lo que le vaya gustando, le vaya pareciendo, ¿no? Las optativas del área de latín son igualmente interesantes, a cualquiera le podrían gustar, o sea, a cualquiera le puede gustar latín vulgar. Eso es una cosa que es verdaderamente fascinante para conocerlo, cómo entronca lo que hablamos en el español con el latín antiguo, o el latín medieval, que es tan curioso porque realmente sin esa parte tampoco tendríamos nada, o no sé, cualquiera, o textos epigráficos latinos, porque yo siempre digo, permite después ir a un museo y saber lo que dicen las piedras, y siempre cuando uno va a un museo y uno ha estudiado un poco de latín, el que va con uno le pregunta, ¿aquí qué dice? Y uno queda como un pasmarote, se calla porque no sabe lo que dice la piedra. Bueno, ahí sí sabe uno lo que dice la piedra, y así sabe uno una serie de cosas con las que realmente se puede disfrutar mucho en todos los sentidos. Bien, hay otra cuestión que siempre hay que comentar, y es la cuestión relacionada con las becas Erasmus. No hay que entretenerse mucho ahora porque en los últimos tiempos ha habido una serie de cambios provocados en parte por el momento económico tan tremendamente malo en el que estamos viviendo. Ha habido una reducción drástica de la cuantía de las becas, y no sabemos muy bien en qué va a terminar parando todo esto. Nosotros hemos experimentado una poda, yo diría que una poda, no una poda. Lo que han hecho, bueno, ha sido horroroso con el número de becas que tenemos. Este año la convocatoria de clásicas son solo 9 becas, solo 9, y ha habido momentos en que no hubiéramos podido mandar a todos, o si hubiéramos mandado a todos nuestros estudiantes, a todos, no habríamos podido agotar el número de becas que teníamos, y ahora solo tendríamos 9. Y además, todas las que tenemos son becas italianas, y todas estas localizaciones son solo de una beca, excepto Florencia, que tiene 2 becas. O sea, la situación es muy yo diría muy precaria, muy lejos de los momentos en los que hemos estado, ¿no? Bien, este es nuestro grado. Vamos ahora a explicaros el otro grado, la titulación doble en clásica e hispánica. La primera cosa que hay que advertiros es que esta titulación no es una opción para personas flojas.
me permitís la expresión coloquial, esto no es país para flojos. Esto porque, fijaros que antes teníamos 4 años, 6 por 4, 240 créditos, y ahora tenemos 5 años, 384 créditos. Antes teníamos 60 créditos por año y ahora tenemos 84. O sea, una pobre criatura que llega del instituto Feliz Etapa, 60 de su instituto, se tiene que enfrentar no con 60, sino con 84. En segundo y en tercero, 78 en segundo, 72 en tercero y en cuarto, y vuelve a 78 en quinto. Entonces me podríais preguntar, ¿y por qué va a querer uno sufrir tanto y hacer esto que en principio parece tan matador? Y ahora viene la respuesta fantástica. Porque esto abre muchísimas puertas. Porque desde el punto de vista puramente, yo diría, profesional, hay una enorme demanda de profesores de español para extranjeros en el mundo entero. La demanda de profesores de enseñanzas medias para enseñar español, lengua y literatura española es constante. Es la típica oferta de plazas que siempre se produce, y desde el punto de vista de la investigación hay una demanda de investigadores muy cualificados que tengan este tipo sean expertos en esta doble materia. Un historiador de la lengua, por ejemplo, una persona que va a hacer gramática histórica de la lengua española, necesita tener esta formación, la que proporciona este doble grado, y este tipo de personas con esta formación son apreciadísimas aquí y fuera. Entonces, es una plataforma fantástica profesionalmente, tanto si uno va a dedicarse a la investigación como si quiere apostar por enseñanza en cualquiera de los niveles, y esta es la justificación por la que uno puede querer sufrir esta mortificación, porque verdaderamente es una mortificación. Cualquier doble grado es una mortificación, o sea, es que no es más mortificación que los demás, eso también es verdad. Cualquiera es mortificación, pero el escenario, el camino que se abre delante de quien lo haga es un camino fantástico. Directamente, es mucho mejor, es un camino con más oportunidades, con más posibilidades. Bueno, volvemos otra vez ya a contaros esto cómo funciona. Anuales hay otra vez, son anuales de 12, tened en la cabeza, anual de 12 quiere decir que tengo 4 horas de esa asignatura durante el primer cuatrimestre y durante el segundo, otra vez igual, tengo cuatrimestrales de 6, o sea, tengo 4 horas de clase durante el primer cuatrimestre y el segundo. Fijaros ahora, en primero, pues tenemos 3 asignaturas de 12 y ahora hay 6 asignaturas de 6. O sea, fijaros que frente a las 5 asignaturas por cuatrimestre, aquí por cuatrimestre hay 3 y 4, 7. Frente a 5 asignaturas por cuatrimestre, hay 7 asignaturas por cuatrimestre. ¿Vale? Esa es la proporción que aumenta. Esa es la diferencia que hay. Bueno, en segundo, veis también bueno, me vuelvo hacia atrás. En segundo, tenemos una estructura idéntica también. En tercero la estructura es diferente porque no hay 3 asignaturas de 12 créditos, sino solo hay 2. Y en cuarto y en quinto, realmente solo, en cuarto y en quinto hay una asignatura anual y en cuarto no hay ninguna asignatura anual. O sea, en quinto hay una asignatura anual y en cuarto no. Eso en principio es un detalle de menor importancia. Repasamos ahora las asignaturas por curso, que algo os puede haber quedado de cómo era la estructura de primero. Hay textos griegos, textos latinos, lengua clásica, esa era la columna vertebral de clásica y la volvemos a tener aquí. Lingüística, lengua española 1 y 2, y una literatura, teoría de la literatura, literatura española, etc. Están en rojo las que corresponden a la parte de clásica y están en este color que no sabría cómo describir, porque es como una especie de amarillo, no tengo ni idea, amarillo limón, amarillo lima, amarillo... Las que corresponderían al área de hispánica, ¿no? Y el idioma moderno, que es de la lengua, bueno, el idioma moderno es el que uno elija, el francés, inglés, alemán, italiano, en su caso, el que se quiera elegir. En segundo tenemos la misma estructura otra vez, textos latinos, textos griegos, sintaxis, y otra vez corresponden a esa otra zona las asignaturas de hispánica. Y aquí tenéis un hueco porque recordad que segundo era menor en carga que primero. O sea, el hueco en gris es porque esa asignatura es una asignatura de menos, ¿no?
En tercero tenemos otra vez un reparto que tiene alguna línea más de hispánicas que de clásicas, pero fijaros que las obligatorias de clásicas siguen estando aquí. En cuarto, pues tenemos una cantidad ya muy curiosa de asignaturas optativas y fijaros que obligatorias, hay un módulo de obligatorias más de hispánicas que de clásicas. Y en quinto, pues en quinto tenemos exactamente, son idénticas las obligatorias de hispánica y de clásica, y bueno, también son obligatorios el trabajo de fin de grado y las prácticas. O sea, trabajo de fin de grado solo hay uno y práctica solo hay una, no hay que hacerlo. De estas optativas, lo único que hay que tener en cuenta, fijaros, optativas en total hay 14. En total hay 14. No se pueden elegir 14 optativas de clásica o 14 de hispánica. Hay que elegir por lo menos 5 optativas de clásicas y 9 de hispánica, o al contrario, o 5 de hispánica y 9 de clásica. Pero uno no puede hacer toda la optatividad de una cosa sola, sino que por lo menos 5 hay que hacerlas de la otra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las optativas de clásica ya las conocíamos, no son diferentes, y las de hispánica estas son las optativas de hispánica, donde pone CM curso monográfico. Entonces, pues aquí hay mucho curso monográfico de literatura de zonas concretas, de épocas concretas, o de espacios geográficos de literatura hispanoamericana, que también en esta facultad es un área de conocimiento con un desarrollo importantísimo y es normal que tenga una representación tan importante. Por eso hay narrativa hispanoamericana, teatro hispanoamericano, etcétera. Es muy importante también, porque es una zona de investigación fundamental, el español coloquial, toda esa parte también se ha investigado mucho y muy bien aquí. Y bueno, realmente todas las optativas obedecen, como en el caso de clásica, a que son interesantes en sí mismas o a que aquí hay líneas de investigación especialmente importantes y por eso las optativas correspondientes. Imaginaros, hay de la optativa, está el andaluz, historia y situación actual, que es muy lógico que esa optativa esté aquí, además es más que interesante, y bueno, lo demás se justifica por el mismo tipo de principio. No lo he puesto aquí porque solo hay en esta convocatoria una plaza de Erasmus para el doble grado de clásicas e hispánicas. Entonces no era ni siquiera relevante para el caso ponerlo. Entonces, bueno, esta es la situación en la que estamos. Este es el plan de estudio. El plan de estudios contado así es siempre muy árido. Tened en cuenta que ahora cuando oigáis al profesor Soca os vais a poder acercar un poco más a lo que es el contenido de estas cosas que tienen unos nombres que muchas veces uno no sabe ni qué cosa sea esto de yo qué sé, no sé, crítica textual, qué cosa sea crítica textual, qué cosa sea análisis filológico del texto hispánico, ¿no? Ahora vais a saber un poco de qué cosa sea eso y espero que os guste. Y ya está, no tengo más que deciros, más que animaros que por encima de cualquier cosa hagáis la elección de vuestra titulación guiándoos por vuestras aficiones, que no penséis ninguna cosa, ni siquiera penséis que esos nombres de asignatura no están gustando. Lo que os tiene que gustar es la lengua y los nombres de las asignaturas son efímeras, dura poco el tiempo que uno tiene que estar haciéndola y lo que dura siempre es el contacto con una cosa, con el latín o el griego, que sí que a uno lo llena de satisfacciones para siempre, ¿no? Bueno, pues